Hola solteros y solteras, bienvenidos una vez más a su canal Cocina para Solteros. Mi nombre es Josh y el día de hoy les tengo también una receta muy rica que está perfecta para una ocasión especial. Se trata de una crema de cilantro con nuez. Así es amigos, crema de nuez con cilantro. Para preparar esta deliciosa crema de nuez con cilantro vamos a necesitar 100 gramos de nuez, una lata de media crema, un racimo de cilantro fresco, un litro de leche, un trocito de cebolla, un diente de ajo y un pedacito de mantequilla. Primero vamos a picar nuestra cebolla muy finito. El ajo también lo vamos a picar muy finito. Ahora vamos a licuar la leche, la media crema, la nuez y el cilantro. Ahora en una cacerola vamos a colocar la mantequilla y vamos a dejar que se derrita. Y aquí vamos a saltear nuestra cebolla y el ajo. Cuando nuestra cebolla ya se empezó a poner transparente, entonces le vamos a agregar la leche con nuestras especias y demás ingredientes. Lo vamos a dejar que hierva, pero en cuanto empiece a hervir, le vamos a bajar el fuego para dejarlo bajito y lo vamos a dejar así unos 25 minutos. Como siempre amigos, ya saben que la sal y la pimienta son totalmente a su gusto. Yo le voy a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta. También les voy a dar un consejo. Si a ustedes les gusta la crema así aguadita, esta va a quedar muy rica. Pero si les gusta la crema más espesa y quieren que esta crema se espese sin esperar a que se consuma, le pueden agregar un par de cucharaditas de harina y moverla muy bien. La pueden de hecho disolver primero en agua para agregarla aquí. Si le echan la harina así, se les pueden hacer grumos. También pueden utilizar una cucharadita de maicena disuelta en agua fría y agregársela aquí y van a ver cómo en cosa de unos minutitos su crema va a estar espesita. Ya está lista nuestra crema. Vean nada más qué cosa tan rico. Esto además huele fabuloso, de verdad. Bueno, pues vamos a probarlo. Bien amigos, espero que les haya gustado esta receta. A mí esta crema me encanta porque además es perfecta para cualquier ocasión especial, desde un cumpleaños hasta la cena de Navidad. Bien amigos, bueno pues yo me voy a despedir invitándolos a que se suscriban a este canal haciendo clic en el logotipo y también activando la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. También los espero en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y en el grupo de Cocina para Solteros en Facebook, donde ustedes pueden poner sus propias recetas, fotos y videos. Bien amigos, yo me despido, mi nombre es Josh y esto se llama Cocina para Solteros. Yo los voy a estar esperando con una nueva receta.